Antes de continuar, detente un momento. No sigas escuchando este mensaje de la misma forma en la que pasas cualquier video. Este espacio no apareció por accidente. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti necesitaba escuchar estas palabras hoy. No es coincidencia, no es casualidad. Es un llamado suave, pero profundo, que Dios permite en este instante de tu vida. Ahora, antes de avanzar, te invito a hacer algo importante. Escribe en los comentarios, con fe y sinceridad: Señor, hoy abro mi corazón a tu voz. No lo escribas por costumbre. Escríbelo como una decisión, como una forma de decirle a Dios que estás dispuesto a escuchar, a recibir, a dejarte guiar. Bienvenido a mi diario con Dios. Este no es un video más. Es un espacio íntimo donde no tienes que fingir fortaleza, donde puedes bajar la guardia y permitir que Dios te hable tal como estás. Tal vez llegas cansado, tal vez llegas con la mente llena de preguntas, tal vez llegas con una carga que no has sabido cómo soltar, o quizá llegas agradecido, pero con el corazón inquieto. Dios conoce exactamente cómo estás, no solo lo que muestras, sino lo que escondes, no solo lo que dices, sino lo que callas. Hay momentos en la vida en los que seguimos adelante por inercia, cumplimos responsabilidades, respondemos mensajes, hacemos lo que se espera de nosotros, pero por dentro algo se siente desordenado. Has sido fuerte cuando querías descansar, has sonreído cuando necesitabas llorar, has confiado incluso cuando las respuestas no llegaban, y Dios ha visto cada uno de esos momentos. Él ha visto las noches en las que tu mente no se apaga, las veces que te has preguntado si vas por el camino correcto, las decisiones que tomaste con miedo, pero también con esperanza. Este mensaje es general, sí, pero Dios lo usa de manera personal, porque Él no habla al azar, habla al corazón que está dispuesto a escuchar. Tal vez últimamente has sentido que oras, pero no ves cambios inmediatos, y eso te ha hecho dudar, no de Dios, sino de ti mismo, de si estás haciendo lo suficiente, de si estás fallando en algo. Pero hoy, Dios quiere decirte algo con claridad. El silencio no es abandono. Hay procesos que no hacen ruido. Hay respuestas que se forman en lo invisible. Hay puertas que aún no se abren porque todavía te están preparando para cruzarlas. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Has intentado controlar situaciones que no dependen de ti. Has cargado responsabilidades que no te corresponden. Has sentido que si no empujas todo, nada se moverá. Pero llega un punto en el que Dios te invita a soltar. No porque no te importe, sino porque confiar también es descansar. Descansar no es rendirse, es reconocer que Dios sigue teniendo el control incluso cuando tú no entiendes el proceso. Tal vez algunas cosas no salieron como esperabas. Personas se alejaron, planes se rompieron, sueños se pausaron. Y aunque eso dolió, Dios no permitió nada que no pudiera usar a tu favor. Hay lecciones que solo se aprenden en el silencio. Hay madurez que solo nace después de la decepción. Hay claridad que llega después de la confusión. Nada de lo que has vivido ha sido inútil. Nada de lo que has llorado ha sido ignorado. Nada de lo que has sembrado se ha perdido. Dios no ha terminado contigo. Lo que ves ahora no es el resultado final, es parte del proceso. Este espacio es para recordar algo esencial. Tu vida no está detenida, está siendo alineada. Aunque hoy no veas el cuadro completo, aunque solo tengas fragmentos, Dios ve la obra terminada. Quédate, no cierres este espacio, permite que Dios siga hablando a tu corazón. Esto apenas comienza. Hay momentos en la vida en los que no sabes exactamente qué está pasando, pero sientes que algo se está moviendo dentro de ti. No es ruido. No es caos. Es una incomodidad silenciosa que te hace cuestionarte cosas que antes dabas por seguras. Tal vez últimamente has sentido eso, como si ya no encajaras del todo en lugares donde antes te sentías cómodo, como si ciertas conversaciones ya no te llenaran, como si algunas metas que perseguías ya no te provocaran la misma emoción. Y eso no significa que estés perdiendo el rumbo. Muchas veces significa que Dios está afinando tu sensibilidad, llevándote a un nivel más profundo de conciencia y de fe. Porque crecer también incomoda, madurar también duele, y avanzar, muchas veces, implica soltar versiones antiguas de ti mismo.
Has estado en una etapa de transición, aunque no siempre lo hayas notado. Dios ha estado cerrando ciclos, ordenando prioridades, acomodando tu interior antes de mostrarte lo que viene después. Y tal vez eso te ha hecho sentir inseguro, como si estuvieras en medio de algo que no termina de definirse, ni completamente en el pasado, ni aún en el futuro. Pero Dios no se equivoca en los tiempos. A veces quisiéramos señales claras, respuestas inmediatas, caminos bien marcados. Sin embargo, hay procesos en los que Dios no te da el mapa completo, porque quiere enseñarte a confiar paso a paso. No todo se revela de golpe. Hay cosas que se descubren caminando. Tal vez has estado pidiéndole a Dios claridad, dirección, confirmación, y aunque no la has recibido como esperabas, Él no ha guardado silencio por indiferencia, sino por intención. Hay silencios que enseñan más que 1000 palabras. En ese silencio, Dios trabaja tu paciencia. En ese silencio, fortalece tu carácter. En ese silencio, te prepara para sostener lo que viene. Porque no todo lo que deseas ahora podrías manejarlo en este momento. Dios conoce tu corazón, pero también conoce tus límites. Y por amor, muchas veces retrasa lo que podría romperte si llegara antes de tiempo. Tal vez has sentido que estás dando más de lo que recibes, que te esfuerzas, que oras, que intentas hacer las cosas bien, pero los resultados no llegan como esperabas. Y eso cansa emocionalmente, cansa espiritualmente. Pero hoy Dios quiere recordarte algo importante. Él ve lo que nadie más ve. Ve tus intenciones, ve tus luchas internas, ve tus decisiones silenciosas, ve tu esfuerzo cuando nadie te aplaude. La palabra dice en Salmos 34, versículo 19, «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor». Esto no significa que no enfrentarás dificultades. Significa que ninguna dificultad tendrá la última palabra sobre tu vida. Puede que ahora estés atravesando una etapa complicada, una etapa donde las respuestas parecen tardar, donde la fe se pone a prueba, donde el cansancio emocional se acumula, pero no estás solo en ese proceso. Dios no se ha apartado de ti, no te ha soltado, no te ha olvidado. Aunque no sientas su presencia de la misma manera que antes, Él sigue ahí, sosteniéndote de formas que quizá ahora no percibes. Tal vez has sentido culpa por dudar, por sentirte débil, por no tener la misma fuerza de antes, pero Dios no te juzga por eso. Él entiende tu humanidad. La fe no es ausencia de dudas. La fe es decidir confiar incluso cuando hay preguntas. Y Dios honra esa decisión. Hay cosas en tu vida que están siendo ordenadas sin que te des cuenta. Situaciones que hoy no entiendes, pero que mañana agradecerás. Personas que se alejaron para evitarte dolores mayores. Puertas que no se abrieron porque no eran el lugar correcto para ti. Aunque ahora duela, Dios está cuidando tu futuro. La palabra también dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6, «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Confiar no siempre es fácil, sobre todo cuando has tenido que cargar con muchas responsabilidades, cuando has tenido que tomar decisiones difíciles, cuando has sentido que no hay margen para equivocarte. Pero confiar es soltar el control que te está agotando. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes en Él, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Este es un tiempo para bajar la velocidad interna, para dejar de exigirte más de lo que puedes dar, para permitirte descansar sin sentir culpa, porque descansar también es un acto de fe. Dios no se impresiona con tu esfuerzo extremo, se agrada cuando decides depender de Él. No tienes que demostrarle nada, no tienes que ganarte su amor, no tienes que ser perfecto para que Él te sostenga. Ya eres suficiente para Dios tal como estás. Este proceso que estás viviendo no te está retrasando, te está preparando. Y aunque hoy no lo veas con claridad, un día mirarás atrás y entenderás por qué Dios te llevó por este camino. Hay temporadas en la vida en las que no todo duele, pero tampoco todo está en paz. No es una crisis abierta, no es una caída evidente. Es una sensación interna difícil de explicar, como si algo dentro de ti estuviera esperando, pero no supiera exactamente qué. Tal vez te has sentido así.
Sigues avanzando, cumples con lo que debes hacer, mantienes tus responsabilidades, pero en el fondo hay una inquietud que no se va. No sabes si es cansancio, si es desgaste emocional o si es una señal de que necesitas detenerte y mirar hacia adentro. Y la mayoría del tiempo no te das ese espacio, porque la vida sigue, porque hay pendientes, porque hay personas que dependen de ti, porque no siempre puedes darte el lujo de parar. Pero Dios sí ve lo que estás acumulando por dentro. Él ve cómo has aprendido a funcionar aun cuando estás agotado, cómo has normalizado cargar con cosas que nunca fueron ligeras, cómo has callado procesos internos para no preocupar a nadie más. Has sido fuerte, sí, pero también has estado cansado más tiempo del que admites. Y eso no te hace débil, te hace humano. Dios no espera que seas inquebrantable. Nunca te pidió que lo fueras. Él sabe que hay momentos en los que el alma necesita ser escuchada, no corregida. Tal vez en este tiempo has estado reflexionando más de lo normal, pensando en decisiones pasadas, cuestionando caminos, preguntándote si elegiste bien, si esperaste lo suficiente, si confiaste demasiado o si te cerraste cuando no debías. Esas preguntas no aparecen porque estés perdido, aparecen porque estás creciendo. Cuando Dios comienza a profundizar tu fe, también profundiza tu conciencia. Ya no te conformas con respuestas superficiales. Ya no te basta con seguir por costumbre. Empiezas a buscar sentido, verdad, dirección real. Y eso, aunque es bueno, a veces incomoda. Porque crecer espiritualmente no siempre se siente como paz inmediata. A veces se siente como confrontarte contigo mismo, como reconocer cosas que has evitado, como aceptar que hay áreas de tu vida que necesitan ser ordenadas. Dios no te expone para avergonzarte, te muestra para sanarte. Tal vez has notado que ciertas personas ya no encajan en tu proceso. Conversaciones que antes tolerabas, ahora te pesan. Ambientes que antes disfrutabas, ahora te drenan. No es arrogancia, no es rechazo, es discernimiento. Dios va afinando tu interior para que aprendas a cuidar lo que permites entrar a tu vida. Porque no todo lo que es permitido conviene. Y no todo lo que se ve bien por fuera es saludable por dentro. Tal vez has sentido culpa por alejarte de cosas que ya no te suman, como si estuvieras fallando, como si estuvieras cambiando demasiado. Pero Dios no te está alejando para aislarte, te está apartando para protegerte. Hay procesos que requieren silencio, hay decisiones que necesitan madurar lejos del ruido. Hay sanidades que solo ocurren cuando dejas de explicarte ante todos. Dios sabe en qué momento exponerte y en qué momento cubrirte. Y ahora mismo, Él te está cubriendo. Quizá te has preguntado, ¿por qué no sientes la misma emoción espiritual que antes? ¿Por qué ya no lloras igual? ¿Por qué la fe se siente más tranquila, menos intensa? Pero la fe no siempre se manifiesta con emoción. A veces se manifiesta con constancia, con fidelidad silenciosa, con obediencia incluso cuando no hay sensaciones fuertes. Eso también es fe madura. La palabra dice en Isaías 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Ese versículo no promete ausencia de cansancio, promete presencia en medio del cansancio. Dios no te dice que no te sentirás débil, te dice que no estarás solo cuando eso ocurra. Tal vez últimamente has tenido que tomar decisiones que nadie más ve. Renuncias internas, cambios de mentalidad, límites que antes no ponías. Y aunque nadie te aplauda por eso, Dios lo está usando para fortalecerte. Hay un tipo de crecimiento que no se celebra públicamente, pero sostiene tu vida en el futuro. Has estado aprendiendo a decir no sin sentir culpa, a escuchar tu intuición, a no forzarte a encajar donde ya no perteneces. Eso no es egoísmo, es sabiduría. Porque no puedes cuidar a todos si no te cuidas primero. No puedes dar paz si vives en guerra interna. No puedes avanzar si sigues atado a lo que Dios ya te pidió soltar. Y soltar no siempre es fácil. A veces duele más que quedarse, porque soltar implica aceptar que algo cumplió su ciclo. Pero Dios nunca quita sin propósito. Cuando Él cierra una etapa, es porque otra está siendo preparada. Tal vez ahora no ves lo nuevo con claridad, porque todavía estás despidiéndote de lo viejo. Y eso está bien. No tienes que apresurar tu proceso. No tienes que sanar en un día. No tienes que entender todo ahora.
Dios camina contigo a tu ritmo. La palabra dice en Eclesiastés 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en tu tiempo, no en el tiempo de otros, en su tiempo. Y el tiempo de Dios nunca llega tarde. Este momento que estás viviendo no es un estancamiento, es una pausa necesaria, un ajuste interno, un fortalecimiento silencioso. Dios está trabajando más en ti que en lo que te rodea, porque cuando Él te prepara por dentro, lo externo se acomoda después. Sigue aquí, no te vayas, no desconectes tu corazón. Dios aún tiene más que decirte. Hay momentos en los que el mayor conflicto no está afuera, sino dentro de ti. No es una discusión visible, no es un problema evidente. Es una lucha silenciosa entre lo que sientes y lo que sabes que debes hacer. Tal vez has vivido eso últimamente. Sabes que Dios te está guiando, pero tu corazón todavía está aprendiendo a soltar. Entiendes que hay procesos necesarios, pero emocionalmente no siempre es fácil aceptarlos. Y eso genera una tensión interna, porque una parte de ti quiere avanzar, pero otra parte aún recuerda. Una parte confía, pero otra tiene miedo. Una parte descansa en Dios, pero otra sigue intentando controlar. Dios no se sorprende por esa lucha. Él la conoce. Él sabe que el crecimiento espiritual no es lineal, que hay días de claridad y días de duda, momentos de fortaleza y momentos de cansancio. Lo importante no es que nunca dudes. Lo importante es que no te alejes cuando dudas. Tal vez has intentado ser fuerte para todos. Has sostenido conversaciones difíciles. Has cargado preocupaciones que no compartes. Has guardado silencios para no preocupar a nadie. Y aunque nadie lo note, Dios sí lo ha visto. Él ha visto tu esfuerzo por mantener la calma cuando por dentro estabas inquieto. Ha visto tu decisión de seguir confiando, aun cuando no entiendes completamente el proceso. Ha visto cada paso que diste con temor, pero también con fe. Dios no mide tu vida por momentos espectaculares. La mide por fidelidad diaria, por las decisiones pequeñas que tomas cuando nadie te observa, por la forma en la que eliges responder cuando podrías rendirte. Tal vez te has cuestionado si estás haciendo lo suficiente, si tu fe es real, si tus oraciones llegan a algún lado. Pero hoy Dios quiere recordarte algo esencial. No todo lo que es verdadero se siente intenso. Hay etapas donde la fe no grita. Simplemente permanece, sigue, confía. Y esa fe silenciosa, aunque no se note, es profundamente sólida. A veces esperas sentir paz total para avanzar. Pero Dios muchas veces te pide avanzar para que la paz llegue después. Porque la paz no siempre precede a la obediencia. Muchas veces la sigue. Tal vez estás esperando que todo esté claro para dar el siguiente paso. Pero hay decisiones que solo se confirman cuando te mueves. Dios no te pide que camines sin miedo. Te pide que camines con Él a pesar del miedo. La palabra dice en Salmos 37, versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Berezún Mosesetu no dice que tú lo hagas todo, dice que confíes. Confiar implica soltar la necesidad de tener el control absoluto. Implica aceptar que no todo depende de tu fuerza. Implica reconocer que Dios ve lo que tú no ves. Tal vez has estado luchando con pensamientos que se repiten, recuerdos que vuelven, preocupaciones que no se apagan fácilmente. Y eso te ha hecho sentir cansado mentalmente, como si nunca terminaras de descansar por completo. Pero Dios no te diseñó para vivir en alerta constante. No te creó para cargar con escenarios que aún no existen. No te llamó a vivir atrapado en el ¿qué pasará? Él te llama a vivir el presente con confianza. Hay cosas que no puedes resolver hoy. Y está bien. Hay respuestas que no llegan ahora. Y está bien. No todo necesita resolverse de inmediato para que Dios esté obrando. Tal vez has confundido descanso con abandono, como si soltar un poco significara rendirte. Pero descansar en Dios no es dejar de creer. Es creer lo suficiente como para dejar de forzarlo todo. Dios no se mueve por presión, se mueve por propósito. Y aunque tú sientas que el proceso es lento, Él nunca va tarde. La palabra también dice en Lamentaciones 3, versículo 23, grande es tu fidelidad, cada mañana se renuevan tus misericordias. Eso significa que hoy hay gracia nueva para ti, no la de ayer, no la que ya se gastó. Una gracia fresca, suficiente
para este día. No necesitas cargar el peso del mañana. Dios ya estará ahí cuando llegue. Este tiempo que estás viviendo no es una pausa vacía. Es un espacio donde Dios está afinando tu carácter, fortaleciendo tu fe y ordenando tu interior. Aunque no lo notes aún, aunque no lo sientas claramente, aunque el proceso sea silencioso, Dios sigue trabajando. Hay procesos que no se entienden mientras se viven. No porque sean incorrectos, sino porque todavía no han terminado de formarte. Y muchas veces, el mayor desafío no es el proceso en sí, sino la espera que lo acompaña. Tal vez has estado esperando más tiempo del que pensabas, esperando una respuesta, esperando un cambio, esperando que algo se acomode por fin. Y aunque sigues confiando, hay días en los que el corazón se cansa de esperar. No siempre lo dices en voz alta, no siempre lo reconoces, pero lo sientes. Sientes el peso del tiempo, sientes la incertidumbre, sientes el deseo de avanzar, pero también el temor de equivocarte. Y en medio de todo eso, Dios no se ha movido de tu lado. A veces pensamos que Dios actúa solo cuando las cosas cambian rápidamente, pero muchas de sus obras más profundas ocurren cuando aparentemente no pasa nada. Cuando el exterior está quieto, Él está trabajando en el interior. Tal vez Dios ha estado transformando tu forma de pensar, enseñándote a reaccionar distinto, a no responder desde la herida, a no decidir desde el miedo. Eso no siempre se nota, no siempre se celebra, pero es uno de los cambios más importantes. Porque cuando Dios cambia tu interior, tu forma de vivir lo exterior también cambia. Tal vez antes reaccionabas con impulso, con ansiedad, con necesidad de control. Y hoy, aunque todavía te cuesta, empiezas a detenerte, a reflexionar, a orar antes de actuar. Eso es crecimiento. Tal vez antes te culpabas por todo, cargabas responsabilidades que no eran tuyas, te exigías más de lo que podías dar. Y hoy estás aprendiendo a ser más compasivo contigo mismo, a reconocer tus límites, a entender que no tienes que hacerlo todo perfecto para que Dios te ame. Eso también es sanidad. Hay procesos donde Dios no te da algo nuevo, sino que te quita lo que te estaba desgastando. Pensamientos repetitivos, expectativas irreales, relaciones que ya no aportaban paz. Y aunque soltar duele, seguir cargando a veces duele más. Dios no te quita nada para dejarte vacío, te libera para poder llenarte de algo mejor. Tal vez has tenido que despedirte de versiones antiguas de ti mismo, la versión que siempre decía que sí, la versión que se callaba para evitar conflictos, la versión que se exigía demasiado. Y aunque eso ha sido incómodo, Dios está formando una versión más firme, más consciente, más alineada con su propósito. No estás retrocediendo, estás siendo reconstruido. Hay días en los que dudas si vas por buen camino, si las decisiones que tomaste fueron correctas, si el esfuerzo valdrá la pena. Pero Dios no desperdicia ningún proceso vivido con fe. La palabra dice en Romanos 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, dice que Dios las usa para bien, incluso aquello que no entendiste, incluso lo que te dolió, incluso lo que no elegiste. Todo puede ser redimido cuando lo pones en manos de Dios. Tal vez hoy estás en una etapa donde no tienes todas las respuestas, donde solo sabes que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Y eso es suficiente para Dios. Él no te pide perfección, te pide sinceridad, un corazón dispuesto, una fe que, aunque cansada, decide seguir confiando. Hay procesos que se sienten largos, porque están construyendo bases sólidas. Dios no edifica sobre prisa, edifica sobre firmeza. Y aunque tú quieras resultados rápidos, Él piensa en estabilidad a largo plazo. Tal vez ahora no ves frutos evidentes, pero eso no significa que no estén creciendo. Hay semillas que germinan en silencio, que tardan, que requieren paciencia, y cuando brotan, sostienen mucho más de lo que imaginabas. La palabra también dice en Gálatas 6, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ese a su tiempo es clave, no al tuyo, no al de otros, al tiempo perfecto de Dios. Y el tiempo de Dios nunca llega tarde. Este proceso que estás viviendo no te está debilitando, te está preparando para sostener lo que viene,
para valorar lo que recibirás, para cuidar lo que Dios pondrá en tus manos, aunque hoy no lo veas, aunque hoy no lo sientas, aunque hoy te cueste. Dios sigue contigo, sigue obrando, sigue guiando tus pasos. No te rindas en la mitad del proceso, no sueltes ahora, no retrocedas. Hay un punto en el proceso donde el cansancio ya no es físico, sino del alma. No se nota a simple vista, no siempre se expresa con palabras. Es un agotamiento silencioso que aparece cuando has hecho todo lo que estaba en tus manos y aún así sigues esperando. Tal vez has llegado a ese punto. Sigues creyendo, pero ya no con la misma ligereza. Sigues orando, pero con menos fuerza. Sigues avanzando, pero con el corazón más cuidadoso. Y eso no significa que tu fe se haya debilitado. Significa que tu fe ha sido probada. Hay una diferencia entre una fe entusiasta y una fe perseverante. La primera se mueve por emoción. La segunda se sostiene por convicción. Y Dios valora profundamente esa fe que permanece cuando no hay aplausos, cuando no hay respuestas inmediatas, cuando no hay señales claras. Tal vez has aprendido a no ilusionarte demasiado, no por falta de fe, sino por protección, porque en el pasado esperaste con todo el corazón y las cosas no salieron como imaginabas. Y ahora confías, pero con reservas. Esperas, pero con cautela. Oras, pero cuidando no lastimarte. Dios no te reprocha eso. Él entiende de dónde viene. Él sabe cuántas veces te levantaste con esperanza y terminaste el día decepcionado. Cuántas veces dijiste, esta vez sí, y tuviste que aceptar que no era el momento. Cuántas veces confiaste en silencio para no exponerte a otra desilusión. Y aún así, sigues aquí. Eso habla de una fe más profunda de lo que imaginas. Dios no solo trabaja cuando estás lleno de confianza, también trabaja cuando estás cansado, cuando dudas, cuando sigues adelante sin certezas, pero con decisión. Tal vez te has preguntado si valió la pena esforzarte tanto, si valió la pena creer, si valió la pena esperar. Y aunque hoy no tengas todas las respuestas, Dios no permitirá que nada de lo que hiciste con fe se pierda. Hay procesos donde la recompensa no llega inmediatamente porque primero Dios está formando tu carácter. Está enseñándote a discernir, a elegir mejor, a no depender de lo externo para sostenerte internamente. Tal vez antes necesitabas confirmaciones constantes, señales visibles, resultados rápidos. Y hoy, aunque aún deseas respuestas, has aprendido a caminar aún sin verlas. Eso es madurez espiritual. Dios no te está quitando nada, te está fortaleciendo. La palabra dice en 2 Corintios 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Eso no significa que debas sentirte débil todo el tiempo. Significa que incluso en tus momentos más frágiles, Dios sigue siendo suficiente. Tal vez este proceso te ha hecho más consciente de tus límites, de lo que puedes y no puedes controlar, de lo mucho que necesitas a Dios. Y lejos de ser una pérdida, eso es una ganancia. Porque cuando reconoces tus límites, le das espacio a Dios para actuar. Tal vez has dejado de exigirle tanto a la vida, has dejado de compararte, has dejado de correr detrás de cosas que no te daban paz. Y aunque eso te ha hecho sentir extraño al principio, también te ha dado más claridad. Dios no te llamó a vivir agotado, te llamó a vivir confiado. Hay momentos en los que Dios no cambia la situación de inmediato, porque primero quiere cambiar la forma en la que la enfrentas. No todo se transforma cuando cambia el escenario. Muchas cosas cambian cuando cambia tu interior. Tal vez estás aprendiendo a esperar sin desesperarte, a confiar sin exigir, a avanzar sin prisa. Eso no es pasividad, es sabiduría. La palabra dice en Isaías 30, versículo 15, «En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza, no en la prisa, no en la ansiedad, no en el control, en la quietud, en la confianza». Este tiempo que estás viviendo no es un castigo, es una escuela, un proceso de fortalecimiento, una preparación silenciosa. Aunque no lo sientas todos los días, aunque haya momentos de duda, aunque a veces te preguntes cuánto falta, Dios sigue contigo, no se ha alejado, no te ha soltado. Y lo que Él está formando en ti ahora te sostendrá mañana. Llegamos a este punto del mensaje no para terminar,
sino para aquietar el corazón, para dejar de analizar, para dejar de anticipar, para simplemente estar delante de Dios tal como estás. No necesitas decirle nada perfecto, no necesitas ordenar tus palabras. Dios no espera discursos. Él escucha el corazón. Tal vez este mensaje removió cosas dentro de ti, pensamientos que habías guardado, emociones que no habías querido mirar, cansancios que habías normalizado. Y está bien, este espacio fue creado para eso. Dios no te trajo hasta aquí para exigirte más. Te trajo para recordarte que no tienes que cargar solo. Hay etapas en las que la mayor bendición no es recibir algo nuevo, sino aprender a descansar en medio de lo que aún no cambia, a confiar sin garantías, a permanecer sin certezas visibles. Y eso es exactamente lo que Dios ha estado formando en ti. Tal vez hoy no te sientes completamente fuerte, pero te sientes más consciente, más honesto, más dispuesto a soltar. Y eso, delante de Dios, es suficiente. La palabra dice en Salmos 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No dice que corras, no dice que te esfuerces más, dice que te aquietes, porque en la quietud Dios se revela. En el silencio, Dios ordena. En la confianza, Dios fortalece. Ahora, si puedes, cierra tus ojos por un momento, respira profundo y permite que esta oración sea un reflejo de lo que tu corazón necesita decir. Señor, aquí estoy. No llego con respuestas. No llego con todo resuelto. Llego con lo que soy y con lo que tengo. Tú conoces mis procesos, mis luchas internas, mis silencios, mis dudas, mis esperas. Hoy decido soltar el peso que no me corresponde. Decido dejar en tus manos lo que no puedo controlar. Decido confiar, aun cuando no vea con claridad. Dame paz en medio del proceso. Dame paciencia en la espera. Dame sabiduría para discernir y humildad para aceptar tus tiempos. Sana lo que se ha cansado dentro de mí. Restaura lo que se ha debilitado. Acomoda lo que está desordenado. Si hay puertas que deben cerrarse, dame la fortaleza para aceptarlo. Si hay caminos que debo tomar, dame el valor para avanzar. Y si debo esperar, enséñame a hacerlo sin angustia. La palabra dice en Filipenses 1, versículo 6, que tú, que comenzaste la buena obra en mí, la perfeccionarás hasta el final. Y hoy me aferro a esa promesa, no porque todo esté claro, sino porque tú eres fiel. Gracias por no soltarme cuando yo me he sentido débil. Gracias por sostenerme, aun cuando no lo he notado. Gracias por caminar conmigo en cada etapa. Hoy descanso en ti. Hoy confío en ti. Hoy dejo mi vida en tus manos. Amén. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no te vayas de inmediato. Quédate un instante más. Respira. Permite que lo que Dios sembró hoy siga dando fruto. Gracias por compartir este espacio en mi diario con Dios. Gracias por permitir que Dios te hablara. Nos encontramos en el próximo mensaje. No estás solo. Dios sigue contigo.